Hola, soy Gary Nitskin. Soy abogado de Michigan Consumer Credit Lawyers. En este video me gustaría discutir las formas más comunes en que los cobradores de deudas pueden violar sus derechos. Cuando ellos violan sus derechos, usted tiene derecho a una indemnización monetaria y a un abogado gratuito. Yo quiero ser su abogado gratuito. La Fair Debt Collection Practices Act es una ley aprobada por el Congreso para protegerlo de los cobradores oportunistas. A pesar de que esta ley ha existido durante muchos años, los cobradores de deudas todavía pisotean los derechos de las personas incluso hoy en día. Y he visto que los cobradores violan los derechos de las personas más comúnmente de las siguientes maneras. 1. Llaman a terceros a la deuda. Según la ley, a los cobradores de deudas generalmente no se les permite llamar a otras personas para intentar cobrar una deuda. Aún así, con frecuencia llaman amigos y familiares. 2. Te llamarán a tu celular cuando no tengan derecho o permiso para hacerlo. Bajo la Ley de Protección al Consumidor Telefónico del Estatuto Federal, un cobrador de deudas no puede llamarlo a su teléfono celular. Si recibe una llamada de este tipo, dígale al cobrador que lo están llamando a su celular y que revoque cualquier permiso que le haya dado. Continúan contactándolo después de que haya exigido la validación de la deuda. Bajo la FDCPA, una vez que se exige la validación de una deuda, los cobradores de deudas tienen prohibido hacer más intentos de cobrarla. 4. Te amenazarán con tomar medidas en tu contra que no tienen derecho a tomar. Con frecuencia los cobradores de deudas se adelantan a sí mismos amenazando con la incautación de su propiedad o con embargos salariales. No se les permite amenazar con ninguna acción que no tengan derecho a tomar. Solo pueden hacer estas amenazas cuando y si obtienen un juicio en su contra. 5. Lo llamarán incluso después de que le haya dicho que está representado por un abogado. Cuando le da a un cobrador de deudas la información de contacto de su abogado, tiene que dejar de llamarlo. 6. Te llamarán al trabajo después de que le hayas dicho que se detengan. Los cobradores de deudas no pueden llamarlo en momentos y lugares que no le resulten convenientes. Si recibe una llamada de un cobrador de deudas en el trabajo, simplemente infórmele que no puede aceptar llamadas en el trabajo y dígale que deje de llamar. 7. Intentarán cobrarle cargos o tarifas que no debe. Los cobradores de deudas a veces agregan sus propios cargos y tarifas a una deuda. Eso es ilegal. Según la ley, un cobrador de deudas solo puede cobrar tarifas y cargos que usted haya acordado pagar o que estén previstos por la ley. 8. No marcar una deuda como disputada en su informe de crédito luego de informar que la ha disputado. El informe de crédito es en realidad una forma de cobro de deudas que según la ley usted tiene derecho a disputar, lo que debe ser reflejado en su informe de crédito. Una vez que haga eso, el cobrador debe marcar su deuda como disputada. Si el cobrador no hace esto, está violando sus derechos. Llámeme, abogado Gary Nitskin, al 888-293-2882 sin cargo alguno o envíeme un correo electrónico a gary@micreditlawyer.com. La llamada es gratis, el asesoramiento es gratis. Estamos para ayudarte.